Supongamos que tenemos esta expresión. El objetivo de este vídeo es que veáis que quiere verdaderamente decir que esto internamente a nivel de un paquete de cómputo simbólico, de computer álgebra, se maneje verdaderamente como una expresión, ¿no? Esto internamente se representa con algo que se llama un grafo computacional, ¿no? Bueno, por lo menos TensorFlow lo llama así. A mi modo de ver es un término un poco confuso porque este término de grafo computacional se usa en muchas cosas. Por ejemplo, en cómputo de alto desempeño pues se usa para representar la dependencia que tiene a lo mejor unas funciones de otras, cosa que aquí no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, es el término que se usa, ¿no? Y entonces el grafo computacional de una expresión es la forma que internamente tiene la librería, la máquina, de representar esta expresión, y es una forma de representar la expresión que le permite manipular la expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta expresión, por eso cuando a Python le preguntamos cuál era el tipo de la expresión, que teníamos, que puede ser esta, él nos decía que es algo como SymPy, no sé qué, add, ¿no? Y este add se refería a este, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la operación principal. Esta operación tiene dos términos. Aquí en realidad hay una multiplicación que tiene dos términos. Aquí hay una exponenciación que tiene a su vez dos términos, que es este y este, ¿no? Entonces, en realidad, la operación principal que esto tiene es el más, ¿no? Es la adición. Entonces, esto se representa con un más y este más tiene dos términos, ¿no? Tiene un término y tiene otro término, que ahora lo podemos. A su vez, este término, ¿qué es? Este término es una exponenciación que tiene a su vez un argumento y otro argumento, x elevado a 2, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí de esta parte? ¿Cuál es la operación principal de esta parte? Bueno, es la multiplicación, que tiene dos términos. Hay un término que es x y hay otro término que es el coseno, que el coseno además a su vez es una operación que resulta que solamente tiene un argumento, ¿no? Bueno, pues esto es el grafo computacional de esta expresión, ¿sí? Y esto es como internamente la máquina representa esta expresión para poder manipularla. Cuando, por ejemplo, le decimos que nos sustituya x por algo, por ejemplo, suponte que le decimos sustitúyenos x por y más 2, ¿no? ¿Qué es y más 2? Es esto. Pues entonces, ¿qué es lo que hace? Nos sustituye x por este arbolito y 2 en donde sea, ¿no? Más y 2 y en todos, ¿no? Y aquí también. ¿Sí? Vamos a dejarlo como estaba porque ahora nos va a servir para... Bueno, aquí tenemos x, x y x, ¿no? Eso es lo que teníamos, ¿bien? Sí, x al cuadrado, etcétera. Listo. Entonces, el árbol, este grafo computacional, es una representación muy conveniente que le permite al paquete SymPy, que es el paquete que estamos usando en este caso, a manipular la expresión. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros podríamos querer hacer es hallar la derivada de esta expresión respecto a la variable. Y entonces aquí lo que se hace es aplicar las reglas de diferenciación sobre el árbol. ¿Cuál es la derivada de una suma? La derivada de una suma, vamos a ponerlo en otro colorín. La derivada de una suma, ¿qué es? La suma de las derivadas. Por tanto, es la suma de la derivada de este lado por la derivada de este lado. Listo. Ahora ya estamos acá. ¿Cuál es la derivada de una exponenciación? Pues la derivada de una exponenciación se transforma en la multiplicación del exponente por la exponenciación, es decir, esto, la derivada de esto es 2x elevado a 2 menos 1, se le resta 1, ¿no? Bueno, pues entonces representemos esto. Esto, fijaos que el componente principal de esto es una exponenciación, el componente principal de esto es una multiplicación. ¿Qué estamos multiplicando? 2, entonces este exponente lo copia aquí y el siguiente término es este. ¿Cuál es el componente principal? Una exponenciación, que es x. Entonces él copia este aquí y aquí le resta 1, ¿no? Menos 2
y 1. ¿Listo? Entonces, fijaos que esta parte del árbol se puede construir mecánicamente siguiendo las reglas de derivación de la exponenciación a partir de esta parte del árbol, ¿no? Y aquí lo importante es darse cuenta de que esto es un proceso mecánico. Es decir, no hay que buscar que un día uno tenga la iluminación de ver cómo se deriva algo. No, es un proceso mecánico. Hay unas reglas concretas por las cuales este árbol yo lo convierto en este árbol, ¿no? Y luego, la otra parte del... Aquí da un momentico. La otra parte del árbol, es decir, la derivada de esta parte más la derivada de esta parte. Esta ya la hemos resuelto, ahora vamos a resolver esta otra parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de una multiplicación? Es la suma de la derivada de uno por el otro más la derivada del otro por el 1. ¿Listo? Entonces, la suma de la derivada de este por la derivada de este. Entonces, la operación principal es la multiplicación, la derivada de este, que es 1, y aquí, pues, si esto fuera muy complejo, pues se le aplicaría mecánicamente, de manera recursiva, las operaciones de derivada, ¿no? Por el otro. Más la derivada del otro por el 1. Entonces, x por... ¿Cuál es la derivada de coseno de algo? Es menos seno de algo, ¿no? Pues el menos seno de x, ¿no? Y fijaos que esto es mecánico y él lo puede hacer de manera mecánica. Que esto uno a lo mejor pues lo hace de manera mucho más sencilla. En este caso concreto, pues casi de carrera, ¿no? Menos x por sin x, ¿no? ¿Listo? Entonces esto viene representado por esto. Entonces esta es la manera mecánica en la cual funciona, con el ejemplo de la diferenciación, funciona un paquete de computer álgebra, ¿no? Entonces, fijaos que podemos seguir haciendo esto en nuestro notebook. Fijaos que acá vamos aquí a añadir un poquito de celdas. Podemos incluso darle un nombre a nuestra expresión, que era como x cuadrado más, fijaos que el x ya lo hemos definido, estamos reaprovechando el x que habíamos definido aquí, que es un símbolo. Entonces él ya sabe que esto va a ser una variable simbólica por coseno de x. Fijaos que tenemos que usar las operaciones de SymPy, ¿sí? Entonces este coseno no es el coseno de NumPy, es el coseno de SymPy, para que él sepa cómo manipularlo, ¿no? Entonces, esta es nuestra expresión. Esta es nuestra expresión y nosotros le podemos decir, derívame la expresión con respecto a x. Y es lo que acabamos de ver, que bueno, tiene su forma por la razón que sea, por cómo ha hecho la algorítmica, cómo ha hecho la derivación, cómo ha hecho la manipulación del árbol, del grafo computacional, de dárnoslo en el orden que es, ¿no? Y lo podríamos haber hecho, le hemos dado un nombre a la expresión, pero lo podríamos haber hecho directamente, ¿no? Div respecto a x. Igual, ¿cuál sería la derivada de esto respecto a y? De la expresión respecto a y. Pues como y no participa, pues es 0. ¿Sí? Si y participara, por ejemplo, la derivada de y por la expresión, ¿sí? Porque ¿qué es y por la expresión? Bueno, esto ya es jugar con esto, ¿no? Esto no tiene más ciencia, ¿no? O y elevado a la expresión. Vamos aquí a poner esto, y elevado a la expresión es y, perdón, elevado a todo esto, ¿vale? Bien, pues fijaos cómo él hace cómo lo hace, ¿no? Listo. Más cosas que podemos hacer, y esto simplemente pues para que tengáis el objetivo, ya os digo, el objetivo de este notebook es que entendáis qué es lo que es un paquete de cómputo simbólico, que un paquete de cómputo simbólico genérico pueda hacer muchas cosas, e incluso muchas más de las cosas que necesitamos para lo que nosotros específicamente vamos a hacer para Machine Learning, porque para Machine Learning, en el flujo de trabajo que hemos visto más arriba, en este flujo de trabajo, en el fondo, para lo que necesitamos el paquete de Computer Algebra, de cómputo simbólico, es para hallar el gradiente para luego usarlo en la optimización. No necesitamos toda la funcionalidad de hacer integrales,
de resolver ecuaciones diferenciales. No necesitamos todo eso, solamente necesitamos la capacidad de sacar derivadas y derivadas parciales con la salvedad de que estas son derivadas, fíjate que esta es la expresión a la cual le queremos sacar la derivada parcial, con la salvedad de que esta expresión, este y sombrerito, puede ser complejo, como ya habéis visto en el módulo anterior. Esto puede tener una red neuronal con muchas capas, entonces esto puede tener muchos pesos, y además tiene un sumatorio que puede ser sobre muchos números, ¿no? Sobre muchos datos. Entonces, este sumatorio puede ser grande. Entonces, esas son las dos particularidades muy concretas. Pero un paquete de computer álgebra, en general, cómputo simbólico, en general puede hacer un montón de cosas, ¿no? Fijaos, aquí estoy expandiendo, bueno, como hicimos anteriormente, ¿no? Estoy expandiendo esta expresión. Estoy factorizando esta expresión, ¿no? Esta expresión, para que la veáis así simplemente, ¿no? Más bonita, es esto. Entonces, esto tiene una forma de factor que es este, ¿no? Puedes resolver esta ecuación. ¿Cuál es la solución de esta ecuación cuadrática? Es decir, esto igual a 0, si me lo resuelves para x, me da esto, ¿no? Si resulta que, pero lo resuelve de manera simbólica, porque si resulta que tengo una variable, que aquí le llamo, bueno, le llamo a, fijaos que él me deja llamarle como yo quiera las variables, pero luego tener una representación también en letritas griegas, que es muy útil, ¿no? Esto pues hace que las fórmulas que luego yo pinte aquí sean muy sucintas, ¿no? Pero bueno, él me lo resuelve de manera simbólica, no tiene un valor concreto de A, pero me genera las expresiones. Y esto es que internamente él sabe cómo resolver un conjunto de tipos distintos de ecuaciones. Todos los truquitos que alguna vez aprendisteis para resolver ecuaciones diferenciales, para integrar, para lo que sea, que la integración por partes, que las ecuaciones diferenciales parciales ordinarias, en fin, todo esto él tiene sus reglas que vosotros habéis aprendido en vuestras clases, no sé si del pregrado, del bachillerato, de donde sea, pues las tiene ahí. Hay paquetes. Máxima, por ejemplo, es un paquete que tiene muchas reglas incorporadas. Sage y SymPy tiene bastantes reglas. A veces uno le pone una expresión un poco compleja y no es capaz de simplificarla, no es capaz de resolverla. Y en concreto eso es lo que le sucede con las expresiones basadas en matrices, ¿no? Entonces fijaos cómo puede resolver ecuaciones diferenciales, una ecuación, fijaos una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial de f sobre t, que me la resuelva. En fin, cómo puede resolver otro tipo de sistemas de ecuaciones. Esto es una ecuación igual a 0, esto es otra ecuación igual a 0, y las soluciones que esto da. Hay una cuestión que, bueno, que me parece interesante mencionar, porque el mundo simbólico y el mundo de ejecución de código Python, en este caso, en general son dos mundos separados, ¿no? Una cosa es tener una expresión que yo ocasionalmente la puedo evaluar a un cierto número, como por ejemplo tengo aquí una expresión, la que sea, que la puedo evaluar a un cierto número, ¿sí? Y otra cosa es que yo tenga una función de Python, ¿no? Hay una función de SymPy que se llama lambdify, que lo que hace es, yo le digo, yo tengo esta función que me depende de esta variable, que es lo que tengo aquí, y lo que le estoy diciendo a SymPy es, créame la función Python, que sería equivalente a evaluar esta función, ¿no? Fijaos que al final el resultado es el mismo, ¿no? Si yo aquí sustituyo, pues tengo este valor. Si yo lo convierto a una función de Python y luego la evalúo como si fuera una función de Python cualquiera, tengo este valor, ¿no? Pero aquí yo ya estoy en el mundo de Python y aquí ya, pues yo podría usar esta función para lo que quisiera, ¿no? De hecho, fijaos cómo el tipo de esta función es una función de Python, ¿sí? Tiene una funcionalidad interesante esto de lambdify, que además también me da la versión vectorizada, ¿no? Si le pongo numpy aquí, entonces fijaos cómo yo lo puedo evaluar con un número o lo puedo evaluar con una lista, con un vector en este caso, ¿no? Fijaos cómo lo puedo evaluar con un vector y me lo hace elemento a elemento, lo cual está muy bien, ¿no? Pero aquí yo ya estoy en el mundo Python y yo paso al mundo Python cuando decido. Puedo decir pasar al mundo Python antes o después. ¿Por qué quiero pasar al mundo Python?
Pues normalmente porque yo ya he acabado toda mi manipulación simbólica, he obtenido los gradientes, he obtenido la derivada, etcétera, y ahora quiero optimizar. Pero ya tengo el gradiente, ¿no? Pues ya voy a optimizo con el gradiente sobre la función de Python y no sobre la expresión que yo voy sustituyendo. Por varias razones. Una, porque cuando yo tengo una función de Python es más compatible con el resto de cosas de Python. Por ejemplo, la función minimize, con la que optimizamos, que ahora la vamos a usar, funciona con funciones de Python, no con expresiones de SymPy. Entonces, si yo quiero usar el gradiente para minimizar, pues necesito una función de Python, ¿no? Y luego, por otro lado, es porque la función, bueno, aquí lo he ejecutado, lo podéis ejecutar para que veáis, pero fijaos que si yo mido, bueno, con esto yo puedo medir los tiempos de ejecución, ¿no? En los notebooks, estos son Magics, yo puedo ver cuánto me tarda esto en ejecutarse. Esto es la sustitución y allá el valor numérico de esta sustitución, y esto es la función equivalente evaluándola en el mismo momento, ¿no? Estos son 2 órdenes de magnitud prácticamente, ¿no? Y muchos más órdenes si ya lo estoy haciendo sobre un conjunto de números grandes, que aquí uso la versión vectorizada, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque tiene que haber un nexo entre la parte simbólica y la parte de ejecución normal de Python, ¿no? Esto sucede en todos los paquetes de Computer Algebra, incluido en TensorFlow, ¿no? De hecho, en TensorFlow tiene un modo de ejecución que se llama... Pero normalmente yo tengo que generar mi expresión, mi grafo computacional, como hemos hecho aquí arriba. Yo genero mi expresión, que es esta, y luego yo la paso, mi expresión o la expresión que yo obtenga después de derivar, etcétera, yo la paso al mundo Python y sigo trabajando en el mundo Python, ¿no? Y normalmente ese paso, pues, o sea, siempre hay que dar ese paso, ¿no? Por ejemplo, TensorFlow, desde TensorFlow 2, tiene un modo de ejecución que se llama Eager Execution, que es un modo de ejecución en el cual, según él va generando las expresiones, va generando la función de Python correspondiente que es capaz de evaluarla de manera eficiente, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la manera en la que TensorFlow trata de mantener ambos mundos sincronizados de manera... Porque en general es propenso a errores el construirse un grafo computacional, y una vez pues se olvida de refrescar la función de Python, se olvida de ejecutar este F1 y entonces tiene el resultado de una función, perdón, el resultado de una expresión que era antigua, que yo luego he modificado, en fin, ¿no? Entonces, mantener esos dos mundos sincronizados, pues bueno, es algo que hay que hacer cuidadosamente, ¿no? Entonces fijaos que, y luego tiene la cuestión de que es mucho más rápido ejecutar esto en Python, esto ya son varios órdenes de magnitud, que ejecutarlo en SymPy, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar este vídeo y de manera rápida, fijaos cómo, bueno, yo creo que lo vamos a hacer en el vídeo siguiente, porque este ya se nos ha ido un poquito, lo vamos a hacer en el vídeo siguiente.